Y el país se integra, compañeros. Seguimos con más información y comentarles lo que es hasta el momento algunas de las reacciones que se están dando aquí en la legislatura sobre esta convocatoria hecha para este día viernes, en donde se trataría esta posible eliminación de inmunidad a la vicepresidenta Verónica Abad. Desde varios sectores de la legislatura se ha cuestionado que en un principio el documento sea de forma reservada, por lo cual la sesión podría considerarse de la misma manera. Al respecto, Mariana Yumbay, desde Pachacuti, se refirió. Esto fue lo que dijo. Muy buenos días a todos los medios de comunicación, muchas gracias. Efectivamente, el día de ayer en la tarde hemos sido convocados para el día de mañana mantener la sesión virtual donde se va a analizar la petición realizada desde la Corte Nacional de Justicia a fin de que se autorice para el inicio del juicio penal, en este caso de la vicepresidenta. Sin embargo, no tenemos el respaldo o la petición realizada de la Corte Nacional. Asumo que en el transcurso del día de hoy seguramente nos pondrán en conocimiento, analizaremos, porque la normativa, tanto la Constitución de la República como la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece claramente que la petición tiene que ser fundamentada, y es lo que necesitamos ver, cuáles son los argumentos, si existen suficiente motivación, y obviamente a partir de ello nosotros analizaremos las 5 asambleístas del grupo de parlamentarios de Pachacuti y tomaremos la decisión. Lo que hemos visto a lo largo, desde el primer instante que ellos asumieron este periodo de gobierno, esto significa desde el año anterior, hemos visto una persecución y entre otras acciones desarrolladas por el presidente de la República en contra de la vicepresidenta. Sin embargo, eso frente a los elementos que puedan existir de algún cometimiento, de algún delito, eso dista muchísimo. En ese sentido, sí necesitamos revisar, analizar cuáles son los fundamentos para la petición. A partir de aquello, nosotros tomaremos la correspondiente decisión. Asambleísta, pero existen dos caminos en los cuales aquí se puede adaptar la asamblea. ¿Nos pueden explicar un poquito sobre eso, por favor? Por supuesto, la normativa establece autorizar, pero también podemos negar. Pero la autorización, igual para aquello, tiene que haber alrededor de 92 votos. Es lo que establece la normativa. O a su vez, dejar que sea la jueza quien al final decida si sí o no, como ha ocurrido anteriormente. Bueno, ha ocurrido, de hecho, esperemos que no se actúe de manera irresponsable. Si tenemos esa facultad, la Asamblea Nacional, la primera función del Estado, pues hay que ejercerlo, no dejar en el limbo para que proceda, obviamente, la Corte Nacional y a través de la señora jueza. Pero ese sería el camino de algunos... Pueden usar ese camino. De hecho, no solo ha ocurrido con estos casos, sino también con normativas. Por ejemplo, con la ley que incremente el IVA. O sea, lamentablemente no hubo y quedó en el limbo y claro, entra por el Ministerio de la Ley. O sea, eso puede ocurrir. Esperemos que no ocurra y creo los asambleístas estamos representando al pueblo ecuatoriano y tenemos la obligación de pronunciarnos y cumplir con nuestras obligaciones. Asambleísta, usted como ex jueza, si la Asamblea Nacional no emite un pronunciamiento levantando o deja en el limbo, ¿cómo debe proceder la jueza? Bueno, ahora estoy de legisladora, me reservo. Pero ¿cómo debe entender? Bueno, ahí está la normativa, es súper claro la normativa, entonces no hay vueltas que dar. O sea, si no hay un pronunciamiento, también ahí establece la normativa. Entonces los jueces tienen que proceder. Esperemos que no ocurra, no nos anticipemos, espero que haya una suficiente madurez política y responsabilidad de los asambleístas y que tomemos la decisión. A su vez, autorizar si hay elementos suficientes o no autorizar, pero no dejar en el limbo.
No le escucho bien. Todavía no. Lo único que hemos receptado nosotros como asambleístas es la convocatoria para la sesión del día de mañana, pero no hay ningún respaldo, no hay la comunicación remitida de la Corte Nacional. De manera que aspiro que en el transcurso del día de hoy nos hagan llegar para poder analizar y obviamente tener un criterio razonado, motivado para el día de mañana. Bueno, ahí ya será la señora fiscal la que debe responder estas preguntas. Es lo que queremos, revisar, y ahí, a partir de eso, nosotros podríamos también hacer nuestro pronunciamiento. ¿Por qué sí y por qué no? Probablemente. Entonces, eso es lo que necesitamos. Para Vicente Tallano del Partido Social Cristiano, esta convocatoria, al ser de carácter público en un inicio, podría trasladarse a forma reservada, tomando en cuenta el documento que ha señalado que hasta el momento no se tiene conocimiento, y una vez que se lo analice, podría la bancada tomar una resolución. Esto fue lo que mencionó. Reservada. Se dice que el documento que motiva esa convocatoria ha sido remitido con el carácter de reservado, lo cual limita que el Parlamento, que los legisladores, que las bancadas legislativas podamos hacer un análisis en razón de qué, de cuáles son los elementos, las circunstancias que llevan a, por un lado, a quien está investigando requerir la vinculación y por otro lado a la jueza actuante, de tal como lo manda la Constitución de la República, pedir la autorización o no de la Asamblea Nacional para continuar. Aquí es un tema que sin duda alguna tendremos que, una vez que nos instalemos, debatirlo, porque es una suerte de caramelo envenenado, ¿de acuerdo? Porque si hay un tema en el que el país merece transparencia, publicidad, es precisamente en un tema de esta connotación. Y tres ideas fundamentales. Primero, en cuanto a los cuestionamientos de la reserva, porque no estamos hablando de un tema de seguridad nacional, por ejemplo, que sin duda alguna cabría que sea declarado y reservada la discusión. Por otro lado, dos conceptos clarísimos. Es claro que nadie puede estar por encima de la ley, pero la ley tampoco puede ser un instrumento, menos aún la justicia, de persecución. Y tercero, es evidente que a nivel del Ejecutivo aquí hay un conflicto, hay diferencias entre las dos primeras autoridades del Si el documento es reservado, alguien tiene que mocionar a mañana en el Pleno para que sea reservado. Cabe aquí un tema. La sesión no ha sido convocada con carácter de reservado, entonces el primer punto a discutir es: ¿cabe que esa sesión pueda ser declarada reservada? Sí, si alguien lo mociona así y el Pleno toma la decisión, la reunión o la convocatoria podría cambiar a tener el curso de reservada. Esa es una posibilidad, pero aquí hay que analizar también un tema de fondo. La Asamblea Nacional tiene que dar un criterio desde lo político, autorizar o no un enjuiciamiento que sin duda alguna tiene alcances o tiene connotaciones jurídicas, pero la Asamblea, al no ser el juez y al no ser quien declaró el documento, tendría competencia para decir que el documento ya no es reservado. Esa es una muy buena inquietud y que probablemente tiene que ser parte de los argumentos del debate. Pero sí que primero tiene que pronunciarse para levantar la reserva de la jueza. Claro, primero, a ver, si el documento llega con reservado, precisamente existe algún fundamento que aún no lo conocemos, simplemente tal declaratoria, porque eso es lo que al menos yo he recibido como legislador, una convocatoria sin ningún anexo y con la precisión de que el documento es reservado. Entonces, ¿qué podría pasar en la sesión? Primero, que la sesión podría declararse reservada para, una vez declarada reservada, si así lo estima el Pleno conveniente, discutir acerca de la posibilidad de que si tenemos competencia o no para levantarle la reserva al documento y entender que ese documento debería tener los fundamentos que llevan a requerir la autorización. Ahora, es un tema sobre el cual, como bancada de la CES y aliados, en este momento no nos podemos pronunciar sobre cuál es la decisión que vamos a tomar, porque definitivamente no conocemos cuál es el alcance y esperamos en el transcurso del día poder tener elementos de juicio que nos permitan poder hacer pública nuestra decisión. Es el juez prejuzgar de que ella no está dentro de conclusión y al no autorizarla. A ver, aquí hay un tema claro y tenemos también que un poco revisar la historia con casos similares o con precedentes.
Si la Asamblea el día de mañana no toma una decisión, es decir, no toma la decisión de autorizar y menos aún de rechazar, porque esas son las dos posibilidades, y queda en el limbo, el juez habrá cumplido con el procedimiento de haberle requerido a la Asamblea Nacional su pronunciamiento para cumplir con el debido proceso y quedará en la libertad de tomar una decisión, como ya pasó, por ejemplo, en el mes de diciembre, con la situación de la reconstrucción de Manabí. A mi juicio, la Asamblea mañana tiene que tomar una decisión responsable y el primer punto a discutir pasa sobre la continuación o no del estatus de reservado de ese documento, que se entiende tiene los fundamentos que nos pueden llevar a dar más elementos de juicio para votar a favor o en contra de esa reserva. Bueno, es evidente que los actores de este conflicto son quienes tienen que hacerse responsables de aquello, siempre lo he dicho, diferencias personales no pueden convertirse en diferencias de las funciones del Estado. Y ahora, en cuanto a la posición sobre el documento, no podemos expresarnos mientras no conozcamos cuáles son los alcances y el contenido del mismo. Yo he escuchado a voceros del gobierno que ya están sembrando una novedosa tesis de lo tácito sobre un no pronunciamiento. Reitero, creo que sobre este tema el país merece claridad, merece un debate público. Creo que si hay un debate, el debate debe ser público, porque de lo contrario esta Asamblea va a terminar pagando los platos rotos de una decisión de la justicia y de un conflicto del Ejecutivo. Los unos se pelean, los otros se prestan para enviar un documento que ahora resulta confidencial, que no puede ser público y la Asamblea tiene que tomar una decisión. Creo que hay que tomar una postura clara y exigir publicidad en este tema. Definitivamente estamos a ciegas, porque no conocemos cuál es el alcance, el contenido. Y es que es evidente que para pronunciarse hay que conocer cuáles son los fundamentos que en un tema no menos importante estarían motivando la continuación, ahora sí, de un procesamiento en contra de la segunda autoridad del país, porque la autorización, de acuerdo a la norma procesal, busca que se pueda llevar adelante una formulación de cargos, es decir, que exista una instrucción fiscal y que en esa instrucción fiscal obviamente puedan incluso hasta disponerse medidas cautelares en contra. Y esto no pasa y nuestra posición es clara. Nosotros jamás vamos a defender a la vicepresidenta de la República, ni tampoco tenemos por qué acusarla. Lo que nosotros estamos observando es precisamente que en un tema tan delicado como esto, el país merece conocer en detalle los alcances y tomar las decisiones apegadas a derecho. En cambio, para la bancada oficialista ADN, si la vicepresidenta ha incurrido en algún cometimiento de delito, debe responder al país. Escuchemos lo que señalaron. Bueno, buenos días con todos y todas los medios de comunicación. Tenemos importantes anuncios como bancada oficialista que darles a todos ustedes. Como saben, y es de conocimiento público, el día de mañana en la Asamblea Nacional vamos a tener que votar a favor o en contra del levantamiento de la inmunidad de la vicepresidenta del Ecuador en el caso Nene. Y nosotros queremos dejar clarísima nuestra postura y sobre todo que el país esté vigilante de cuál va a ser la decisión que tomen las distintas bancadas políticas. Esto no es un tema político, es un tema de justicia. Y aquí en la Asamblea Nacional hemos aplaudido en múltiples ocasiones el que la justicia siga su curso, la lucha contra la impunidad, la lucha contra la corrupción. Hemos respaldado el trabajo que está realizando la Fiscal General del Estado y el día de mañana no podemos obstruir que la justicia continúe con la investigación del caso Nene que ha vinculado a la vicepresidenta. No es un tema político, es un tema de justicia y nosotros apoyaremos que la justicia haga su trabajo, continúe su curso, haga las investigaciones y determine si existe o no culpabilidad. No nos vamos a remitir sobre si es o no culpable la persona que está siendo investigada, sino que en este país es importante respaldar, como lo hemos venido haciendo antes, que la justicia sea transparente y no politizar un tema para los intereses particulares de los partidos políticos y de las bancadas. Mañana estaremos vigilantes de lo que se dé en la Asamblea Nacional. Han convocado a un pleno virtual, pero de igual forma estaremos pendientes de cuál es la decisión
de la Asamblea, si obstruir la justicia y que se continúe con un juzgamiento y una investigación, o estar del lado de la transparencia, de la lucha contra la corrupción y de la lucha contra la impunidad, que ha sido bandera de lucha de muchos de los que llegamos a la Asamblea Nacional, incluyendo al presidente de la República, Daniel Noboa. Bueno, creemos que la sesión definitivamente debió ser presencial por ser un tema tan delicado. Sin embargo, tenemos que aceptar la decisión tomada por el presidente de la Asamblea, y sobre el carácter de reservado es lo que corresponde, considerando que estamos en una etapa de indagación previa en donde los elementos de juicio son reservados. Por lo tanto, nuevamente, esto no es un tema de pronunciarnos sobre la culpabilidad o no de la persona que está siendo procesada, de decir cuál es nuestra postura, en este caso política, sino de permitir que se continúe con la justicia, que se hagan las investigaciones y que sea la justicia, el sistema judicial, quien determine si existe o no culpabilidad. Pero la Asamblea no debería de proteger y de obstruir que se continúe con una investigación. El día de mañana entiendo que van a haber comparecencias, va a poderse también aunar el debate, apoyar el debate, pero nuevamente no tenemos aquí que tomar una postura al estilo jueces. Nosotros no somos jueces, nosotros somos asambleístas que debemos de tomar una decisión el día de mañana, si permitir que la justicia haga su trabajo con una indagación previa y con indicios que permiten hacer una vinculación de responsabilidad penal, que luego determinará culpabilidad o no, o si vamos a obstruir por un tema político que la justicia haga su trabajo. Nuevamente hemos hecho algunos exhortos de apoyo a la Fiscalía General del Estado, algunos exhortos de apoyo a la lucha contra la impunidad y la corrupción. Esperamos que esa postura sea coherente y que tengamos valores y principios como bancadas políticas de sostenernos en el tiempo y el día de mañana votar a favor de la transparencia, de la lucha contra la impunidad y la lucha contra la corrupción. Mañana ustedes estarían de acuerdo en que la sesión se transforme en reservada. Hasta ahora no es reservada. Es una sesión reservada. Lo que vamos a estar mañana de acuerdo es en que se levante la inmunidad para que la justicia pueda hacer su trabajo. ¿Se conocerá este documento también de la Fiscalía para que se tengan todas las... Todos los documentos son reservados por encontrarse en una etapa de indagación previa y será también la Fiscalía quien pueda pronunciarse al respecto. Nosotros estamos acá dando nuestra postura, que ha sido coherente desde el primer día, de ser un gobierno que apoya la justicia transparente, la independencia de funciones, y que como Asamblea no podemos ser la piedra en el zapato no solamente del gobierno, sino ahora también de la justicia. Apoyamos que la justicia sea transparente, que la Fiscalía General del Estado haga su trabajo, pero ahora al parecer nos queremos hacer de oídos sordos y fingir demencia. No, esa no es una postura coherente y jamás vamos a estar de acuerdo con ese tipo de prácticas. ¿Qué va a pasar si mañana no hay los 92 votos? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿El juez podría proceder a cumplir un procedimiento en contra de la Asamblea? Bueno, entendemos que si no se logran los 92 votos, no se levanta la inmunidad de la persona que está siendo procesada, pues, y en este caso seguirá en sus funciones. Y eso es lo que como bancada nosotros queremos el día de hoy dejar clara la postura. Más allá de que puedan existir posturas a favor o en contra de la vicepresidenta, esto es un tema de justicia y nosotros acá no estamos para obstruir ese tipo de procesos, sino para permitir que la justicia desarrolle su curso con transparencia, con honestidad y con el respaldo de la independencia de funciones. Muchas gracias. Y para concluir, comentarles que Alejandro Muñoz, quien es secretario de aquí de la legislatura, dio a conocer cómo se dio la convocatoria al momento, que esta es de carácter público y que el documento también se haría llegar a las principales jefes de bancada para que tomen conocimiento y se analice. Nosotros vamos a estar atentos de lo que suceda. Escuchemos en primera instancia lo que señaló el secretario del Legislativo. La sesión convocada para el día de mañana no es reservada, porque únicamente el Pleno de la Asamblea Nacional, de acuerdo al artículo 151 de la ley, es el único que puede declarar la reserva
de una sesión. Entonces, toda convocatoria que se envía es una convocatoria pública y pues ya dependerá del Pleno si es que ocurre aquello. Pero por el momento la convocatoria enviada es pública, no es reservada. Bueno, el oficio enviado por la Corte Nacional de Justicia indica que esa documentación es reservada y por lo tanto no puede ser conocida, inclusive ni siquiera por mí en calidad de secretario, no ha sido conocida por mí, únicamente se ha puesto a consideración de la Asamblea, del Pleno de la Asamblea, el texto del asunto en el oficio. Y ya las decisiones que se tomen respecto a esa información será tarea del Pleno de la Asamblea Nacional el día de mañana. Bueno, ya le digo, dependerá del Pleno cómo le dan el tratamiento a este tema, pero por el momento esa información no puede ser develada por cuanto, como le insisto nuevamente, ha sido declarada por reservada por la propia Corte Nacional. Así es, el Pleno lo que tiene que hacer únicamente es decidir sobre la solicitud hecha por la Corte Nacional de Justicia, obviamente, como le digo, teniendo en cuenta la declaratoria de reserva que consta enviada por la propia Corte Nacional. Por el momento, y dado el estado de reservado que consta en el oficio enviado por la Corte, por el momento no se puede conocer el contenido del oficio. Sí, y ese procedimiento tendría que ser al revés. Primero debería declararse reservada la sesión y una vez declarada la sesión se puede proponer el levantamiento de reserva de esa información, pero eso ya es cuestión de lo que decida mañana el Pleno de la Asamblea Nacional. Bueno, estoy seguro que el Pleno va a dar una respuesta, ya sea afirmativa o negativa, de la solicitud realizada por la Corte Nacional. Mire, por precisamente la reserva de la información, no le puedo dar esa información dado que yo no la conozco. No, la ley no establece un plazo, sin embargo, la jueza ha dictaminado estas 48 horas, es por eso que en atención a lo establecido por la jueza de la Corte Nacional se convocó de inmediato al Pleno con las 48 horas que la ley establece. Bueno, eso ya le va a depender a la jueza de la Corte que envió el oficio, eso no nos corresponde a nosotros como Asamblea. Es que no, eso no me corresponde responder a mí, como la jueza interprete lo que ocurre en el Pleno ya dependerá de la jueza, ¿no? La Asamblea tiene que pronunciarse sobre el asunto, por supuesto. No es que no haya un archivo, es o se acepta la solicitud o no se acepta. No cabe archivo porque no es una ley o una moción. Para la vía de la autorización de enjuiciamiento se requiere mayoría calificada, es decir, 92 votos. Para la negativa de la solicitud, al ser únicamente una solicitud, se requiere mayoría absoluta, es decir, 70 votos. Y así un poco lo que ha sido las reacciones de las bancadas legislativas sobre esta sesión convocada para las 12 horas con 35 minutos de este día viernes, en donde se analizará si se levanta o no la inmunidad a la vicepresidenta Verónica Abad. Con esto retornamos. Corape informa.